Bienvenidos a un nuevo episodio del Mapa del Poder. Les saluda José Papí, hoy con una pregunta que vamos a tener que intentar responder en el programa de hoy. Quo vadis Germania? ¿A dónde vas, Alemania? Y, por supuesto, un tema que evidentemente le pone el paquete de regalo a esta cuestión, que es esa cumbre entre los Estados Unidos y China que todavía pues, está teniendo comentarios no solo en la prensa, sino que ya están entrando en la parte más académica, en la parte más de analistas. Bueno, tenemos a los mandos a César Bobadilla y aquí también, delante de la cámara, a nuestro querido amigo y colaborador Manuel Vázquez. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, José, muy buenas. También un saludo muy grande a César y a toda la audiencia de Geopoder. Encantado de estar por aquí una semana más. Venga, pues vamos al tajo a hablar de esto de a dónde va Alemania, quo vadis Germania, ¿no? Que dirían en el mundo romano, ¿no? En fin, te voy a lanzar una serie de preguntas a ver qué te parecen, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo a una Alemania que yo creo que le está faltando adaptarse al siglo XXI. Una Alemania que ha funcionado muy bien en la producción manufacturera, industrial, pero que todo esto de lo digital pues como que no han sabido adaptarse bien y convertirse en una potencia verdadera en el siglo XXI. De hecho, en el siglo XXI también les vemos, aunque esto ha sido algo continuo a lo largo de la historia, les hemos visto cómo fracasan en lo diplomático, ¿no? Y yo creo que la primera andanada en el siglo XXI fuera de las fronteras alemanas, aparte de la cuestión de la exportación comercial, fue ese intento, ¿no?, de aquello que ocurrió en el año 2014, 2013, 2014 en Ucrania, y la aventura pues no funcionó muy bien en aquel momento, ¿no? Se observa también en el país pues una indecisión, ¿no? Tradicionalmente y por las cuestiones históricas de la Segunda Guerra Mundial han sido pro Estados Unidos, venga, os dejamos tener aquí bases, venga, somos los más pro OTAN de todos, y ahora mismo pues están en un momento en el cual pues como que se están volviendo antinorteamericanos, ¿no? Y están cayendo en esa tentación de la obsesión antiamericana que comentábamos la semana pasada con Manuel. Una economía en decrecimiento, un ejército que, en fin, por primera vez se estaciona fuera del territorio alemán, en Lituania, con dificultades, eso sí, de que se apunten los chavales a toda la cuestión de la Bundeswehr y participen de esto, ¿no? Aunque les prometan el oro y el moro, no hay manera de que se apunten los chavales al nuevo ejército alemán. Una cohesión social en Alemania, vamos a decir, complicada, ¿no?, con problemas. Y finalmente, pues vemos como las últimas oportunidades de negocio que ha habido en la mesa, la cuestión del mundo verde, no ha funcionado muy bien. Ahora mismo hay como una nueva oportunidad, eso que llaman proyecto país algunos, ¿no?, con la cuestión de Ucrania, ¿no?, préstamo a Ucrania, a ver si la reconstrucción y tal. La cuestión de la electrificación, que tampoco ha funcionado muy bien. Y bueno, pues están como intentando redescubrirse, recurriendo a la deuda, porque son una economía ya prácticamente en decrecimiento. Y bueno, ese es el panorama, ¿no?, que tenemos ahora mismo con Alemania, y yo creo que de fondo un tema que da miedo, ¿no? Alemania está en cierta medida, también junto con los franceses, impulsando un cambio de lógica en la Unión Europea, que eso es lo que compete, por ejemplo, a España, lo que más le importa a España. De una lógica comercial, esa Comunidad Europea, se pasa con el Tratado de la Unión a una lógica política, que esto lleva generando problemas desde el año 93 hasta ahora, exacerbados brutalmente tras la entrada de todo el bloque de países del este, luego cuando ya vinieron los rumanos, los búlgaros y más tarde los croatas, y ahora mismo se pasa de la lógica comercial a la lógica política y estamos caminando a una lógica militar. Es una suerte como de club que habla pero fuera de la OTAN, ahora en una OTAN, como hemos comentado, que tiene que reinventarse a sí misma. En fin, Manuel, te centro el balón y empieza a marcar goles porque, en fin, la situación de Alemania es compleja, ¿no te parece? Sí, José, muchas gracias. Sí, bueno, este balón que me has marcado es bastante difícil. ¿Por qué? Porque lo que voy a proponer un poquito aquí para arrancar es una reflexión muy general que pretendo que tenga profundidad histórica, la verdad es que importante. Entonces hay que agarrar ese balón con cautela, pero de todas formas me parece importante expresarlo. Porque a veces cuando comento con amigos o personas con las que tengo a lo mejor
relación de trabajo acerca de esta situación que tú describes de Alemania. Alemania como que estaría de vuelta a la potencia militar. Enseguida hay una sorpresa. Enseguida la gente, o sea, en general, la reacción es muy similar en muchas personas y a mí me parece que es muy importante reflexionar de entrada acerca de lo que sigue. En el pasado, la relación de Alemania con la potencia ha llevado, por ejemplo, a una realidad histórica que fue el Holocausto. Entonces, yo creo que conviene también preguntarse qué es lo que puede Alemania y en el pasado un país que ha dado ese resultado, entre otros, obviamente enmarcado en el nazismo, también la cuestión de la Primera Guerra Mundial. Creo que hay que tener eso muy presente a nivel europeo, únicamente por ser responsables, porque obviamente la existencia de Alemania, pues obviamente es una realidad y lo que hay que tratar es de reflexionar acerca de cómo hacer para que esta nueva dinámica que se está dando en Alemania y que, bueno, que tiene una de sus fuentes notorias en el inicio de la operación especial rusa, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo hacer a nivel colectivo europeo para enmarcar esta nueva Alemania que está surgiendo. Obviamente, cualquier francés no puede dejar de ser sensible, teniendo en cuenta la historia, el siglo XX, el rearme alemán. Claro que Alemania ha cambiado mucho. Los europeístas y mucha gente pacifista, obviamente, subraya que la Alemania actual no es la que era, obviamente. Han pasado mucho tiempo, ha habido un trabajo importante de memoria. Sí, sí, ha habido mucho trabajo de memoria, pero estamos en lo que estamos y Alemania acaba de, bueno, hace 2 o 3 años, acaba de autorizar un presupuesto multimillonario en euros para dotarse de nuevo del primer ejército en Europa. Ya tienen, de hecho, desplegados soldados en las repúblicas bálticas, algo que también sorprendió y conmovió a muchas personas. Claro, el primer despliegue militar efectivo del ejército alemán en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que son temas muy importantes, muy profundos, del punto de vista estratégico. Obviamente lo que tenemos con la guerra entre Rusia y Ucrania es que de alguna manera se ha vuelto a abrir la caja de Pandora de los poderes europeos y de su equilibrio. Y esa caja, bueno, pues tenemos de alguna manera la suerte de poder asistir a los primeros años de lo que está pasando, pero ya vemos que el baile o las relaciones están cambiando muchísimo. Vemos que de nuevo Rusia, y es una de las justificaciones por parte de los rusos de su operación en Ucrania, tiene muy presente la persistencia de lo que ellos llaman el nazismo persistente en Ucrania. Obviamente también vemos en muchos medios de comunicación rusos esa temática acerca de Alemania. Entonces vemos que se reabren muchas heridas. Forma parte del proceso histórico. Lo que nos recuerda es que obviamente toda la situación absolutamente catastrófica para Europa que llevó a la Segunda Guerra Mundial, pues todavía a día de hoy, de lo profundo que fue aquello, todavía a día de hoy está moviéndose, digamos, en los fondos políticos de los países. Entonces yo creo que el desafío es muy grande, hay que tener muy presente eso. Y bueno, y aquí en este espacio podemos reflexionar acerca de eso. Cómo una economía, que era una economía potentísima, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se restaura y se recupera y bueno, informa la locomotora económica de Europa que conocemos y cómo finalmente esa economía que, como bien has dicho, ha negociado mal los giros del siglo XXI, está en crisis hoy en día y cómo se nota, se ve que hay una apuesta en ese país por salir de este marasmo económico, de esta situación de crisis a través de una remilitarización seguramente de Europa, justificada con la solidaridad con Ucrania y con el hecho de sentirse amenazados por Rusia.
Entonces son temas muy amplios, muy profundos, de actualidad total, que pocas veces se tocan, porque son complejos y también porque mueven placas tectónicas muy profundas. Pero ya podemos ir viendo en estos días con las noticias que ha habido acerca de las actividades de Ucrania, drones, sobrevuelos sobre las repúblicas bálticas. Estamos viendo que inclusive Ucrania hasta cierto punto se está convirtiendo en una especie de electrón libre en Centro Europa con sus iniciativas militares. O sea, un elemento más para hablar de esta caja de Pandora centroeuropea que se ha vuelto a abrir y que es fascinante y que está llena de desafíos. No sé qué te parece, José. Bueno, por lanzarte, bueno, muchas gracias, por supuesto, por ir centrando el balón, ¿no? Porque te había lanzado demasiados balones y había que organizar un poco el debate. Y por centrarme en lo que has puesto en la mesa, claro, la primera maldad, digamos, que te podría yo enviar es la cuestión de esta burocracia inoperante, que yo creo que es el ejército alemán a día de hoy, ¿no? Un ejército que no logra alistar voluntarios a los que se les promete que con un año solo de desplazamiento fuera de las fronteras alemanas, puedes elegir destino de por vida en la ciudad de Alemania que más te guste, unos drones en los que se han invertido a lo bruto en una serie de startups multi-invertidas que no levantan el vuelo, sistemas de comunicación internos que han costado 1.000, 2.000 millones de euros, no recuerdo la cifra, que no funcionan, etcétera, etcétera. Es decir, creo que se obvia a veces en el análisis que convertirse en una potencia militar no es invertir en una fábrica, vamos a decir, de yogures, donde se contratan unos ingenieros especializados en la fabricación de este tipo de alimentos. Ellos saben cómo se hacen, qué plásticos hay que comprar, cómo hay que llevar la fábrica y, oye, como ya han trabajado en una de las grandes marcas antes, pues tenemos la fábrica montada en 6, 8, 9 meses y estamos vendiendo la nueva marca de yogures, ¿no? Convertirse en una potencia militar es algo que exige un cambio organizacional, cultural, estratégico, es algo tan grande que estamos hablando de un movimiento a 8, 10, 12 años vista, ¿no? Y con la inoperancia burocrática o la burocracia inoperante que la que podemos observar en Alemania, me pregunto si es que esto que estamos planteando es factible o no es factible, ¿no? Segunda cuestión, creo que una de las apuestas más grandes de Alemania en los últimos años ha sido la cuestión de la electrificación de su industria automovilística. Vamos a vender muchos coches eléctricos, vamos a instalar unas fábricas bestiales en China para vender en Europa coches a 100.000 euros con marca alemana, pero fabricados allí. Y al final toda esta cuestión no ha funcionado, se está cayendo y ahora mismo, pues si ustedes siguen las noticias, estarán observando cómo se nos cuenta que las grandes compañías automovilísticas pues se quieren apuntar a ser pequeños Rheinmetall, ¿no? Que es la gran compañía de defensa alemana, pero se quieren apuntar a ser eso, ¿no? A empezar a fabricar tanques y a fabricar misiles y a fabricar este tipo de cosas, ¿no? Y luego, como tercera maldad que te envío para estimular el debate, es la cuestión de Alemania se está rearmando, sí, porque creen que eso puede ser una oportunidad de negocio a futuro y al mismo tiempo no hay una cierta obediencia a papá. Y lo de papá, el nombre no me lo he inventado yo, lo dice el secretario general de la OTAN. Papá, Daddy, solicitó que en la cumbre de La Haya del año pasado, de junio del año pasado, se aprobó que, en fin, todos los países tenían aproximadamente 10 años para que el 5% de su PIB se invirtiera en defensa, ¿no? Bueno, están los alemanes en el fondo y aunque les cabré y aunque Federico Merz se burle en los eventos en Alemania y haga guasa del presidente Trump, pero ¿están obedeciendo al hegemón? Bueno, esta sería, en fin, una primera reacción, ¿no? Al centrado de temas que has hecho tu primera intervención. Sí, interesantísimo. Claro, a ver, por eso al principio, antes de empezar a hablar, me atreví a decir que era algo muy amplio, muy profundo históricamente, plazos muy largos, con toda la cantidad de riesgos que supone lanzarse en esos terrenos, porque mucha incertidumbre, tiempos largos, no es que sean sensaciones, son como intuiciones. Entonces voy a responder tratando de defender lo que yo decía al principio, pero
O sea, hablas de la burocracia inoperante y hablas de los resultados a día de hoy que está teniendo este giro político-industrial. Claro, yo diría que, bueno, estamos en un inicio de giro político-industrial y, como bien dices, estos giros hay que luego evaluarlos de 10 a 15 años. Ciertamente no están arrancando de la manera más profesional, pero al mismo tiempo están cometiendo errores y seguramente aprendiendo de ellos. Entonces, muchas veces en todos estos temas, lo importante es aprender bien rápido de los errores y enmendarlos. Luego, cuando hablaba finalmente de reconversión industrial, me parece que lo que plantean los constructores automóviles en Alemania de regenerarse a través de actividades militares, pues es algo también muy profundo en Alemania. Ellos tienen una capacidad industrial notoria, excelente, y la pregunta ahí es hasta qué punto es fácil o no reconvertir una industria tipo la que tiene Alemania hoy en día, reconvertirla a actividades más de tipo militar. Yo creo que eso es lo que hay que, en eso hay que estar atentos. Luego también la cuestión de la voluntad política. Claro, tenemos ahora una situación política en Alemania que es la que es, pero también muchos programas, ya lo has recalcado muchas veces, está surgiendo una fuerza política, la AfD, más extremista o con ideas más radicales, más patriotas. ¿Qué incidencia podría tener en todo este contexto un refuerzo de este tipo de partidos? Bueno, ahí hay una incógnita. Nos podemos un poquito curar en salud, entre comillas, sabiendo que estos partidos extremistas generalmente cuando llegan al poder llegan con poca capacidad de mando y de ejecución, pero de nuevo, seguramente se exponen al poder, lo practican y van aprendiendo. Y eso es lo que hay que seguir. Y por último, la cuestión de la obediencia a papá, a daddy, ¿no? Según la expresión de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, obviamente daddy siendo los Estados Unidos. Ahí está la cuestión muy, muy profunda de nuevo y es hasta qué punto Alemania sigue hoy siendo el resultado de una dominación absolutamente importantísima por parte de los Estados Unidos desde 1945 y todos los tratados de fondo, de los cuales muchos seguramente no se conocen, que permiten a Estados Unidos tener una incidencia política profundísima en Alemania. Todo un entramado de intereses, empresas, articulación de diplomacias, muy, muy potente. También importantísimo sería saber cuál es el mecanismo de dominación que ha quedado de aquel mecanismo de dominación también establecido por la Unión Soviética y que habrán hasta cierto punto heredado los rusos. Son preguntas muy importantes. Pero lo de la obediencia a papá, sí, probablemente no se puede excluir que uno de los guiones de los Estados Unidos sea potenciar el rearme de Alemania, la remilitarización de Europa para enfrentar los intereses rusos. Pero de todas formas ahí a mí me gustaría también hablar de otra opción y es hasta qué punto, una vez que Alemania fuera revitalizada militarmente por un agente exterior, por muy poderoso que sea, Estados Unidos, bueno, una vez que ya se pone ese tren a caminar, ¿a dónde va y con cuánta autonomía y qué autonomía puede adquirir? Seguramente muy grande. Entonces, me parece que está muy interesante esta charla en la cual tú me recuerdas hechos concretos del presente y yo sigo tratando de defender a lo mejor alguna inquietud que tengo a futuro. Muy interesante y sobre todo en un contexto, Manuel, donde la expresión no es mía, es de Jensen Huang, ¿no? Que es el presidente y consejero delegado de NVIDIA, que nos dice que lo que ocurrió la semana pasada en Pekín es la cumbre más importante de la historia de la humanidad. En fin, no sé si este es el caso, pero claro, las lecturas están siendo muchas. Yo luego haré una lectura más de placa tectónica, ¿no? Que probablemente pues, se le haya podido pasar a muchas personas y que va con la cuestión del lenguaje, ¿no? Se han alineado determinados lenguajes entre tres de los países más importantes del mundo y luego les comentaré sobre qué cuestión en concreto. Pero, en fin,
No me quiero apuntar a lo que dice Jensen Huang, creo que exagera un poco, pero claro, es que la entrada que nos pone en la mesa el presidente Xi Jinping es espectacular, ¿no? El presidente Xi Jinping le habla al presidente Trump de la trampa de Tucídides. Y me preguntará la gente, ¿qué es la trampa de Tucídides? Bueno, pues hay que leerse la historia de la guerra del Peloponeso, donde Tucídides, el general ateniense, lo que nos cuenta es que básicamente el auge de Atenas puso tan nervioso a Esparta que al final se lió parda y tuvieron la guerra del Peloponeso, ¿no? Es decir, lo que le planteaba, y es algo que ya comentó hace 12 años Xi Jinping en otro encuentro, es decir, algo que él tiene en la cabeza, esto de ponerse con la historia de la Grecia clásica, pero se lo lanza a Trump. Trump sabemos que es una persona, como se diría de broma en el chiste, ni leída ni escribida, ¿no? Perdonadme, abro y cierro comillas porque es una broma, pero es una persona, pues en fin, que todas estas cosas de la historia clásica y demás, pues probablemente le resbalan, ¿no? Siendo un hombre tan práctico, promotor inmobiliario y demás, ¿no? Pero, en fin, es interesante porque le está lanzando a los Estados Unidos, no os estaréis enfadando porque nosotros estamos creciendo y entonces en lo que vais a acabar es en crear una guerra mundial cuando no hay necesidad. De hecho, hay un historiador de Harvard, Graham Allison, que Graham Allison escribió un libro, ¿no?, donde estudiaba 16 casos a lo largo de la historia donde una potencia emergía y otra se ponía ahí, en fin, ya había una potencia establecida, iba emergiendo, y ver si se liaba la guerra, no sé si liaba la guerra, ¿no? Graham Allison dice que en 12 de los casos se lió parda y hubo guerra, y que en 4 casos en concreto no se lió, y los tengo por aquí anotados en una chuleta porque con uno estoy en desacuerdo, pero menciona España y Portugal a finales del siglo XV, qué interesante, menciona a los Estados Unidos y el Reino Unido a principios del siglo XX, y que tampoco acaba en guerra. Menciona también la cuestión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, de los años 40 a los años 80 y tantos, que tampoco acaba en guerra. Y luego menciona algo con lo que estoy completamente en desacuerdo, que dice que en los 90 una Alemania en crecimiento pues acaba no entrando en conflicto con dos potencias fuertemente emergentes como son Francia y el Reino Unido. Yo creo que aquí Graham Allison, que está en la Universidad de Harvard, pues inventa algo que por lo menos esa parte sí la pude vivir yo ya en primera persona, y la verdad es que yo eso no lo he visto en ningún momento en mi carrera, ni he visto que fuera a haber una guerra entre el Reino Unido, Francia y Alemania y demás. Pero bueno, lo menciona como el cuarto caso. Entonces, esta alusión a la cuestión histórica, fíjate que aquí ni están los europeos ni se les espera, que esto es muy importante. Hay una expresión que me acuerdo de nuestro colaborador Vicente Ferrer que dice, al final Europa es una burbuja que vive por ahí en un lado del océano, pero es una burbuja grande, pero una burbuja al fin y al cabo, ¿no? Y hablaba ya de la subburbuja que es España, pero digamos que en todo este choque tan importante, lo que nos encontramos es que la burbuja europea ni está ni se le espera. Es algo curioso y que llama la atención. Y me atrevo, por lanzarte otra maldad, para estimular el debate, te lanzo una maldad mala. Hay un autor norteamericano, pero que vive en Moscú y que tiene, a ver, me he anotado el nombre porque le leí un artículo muy interesante. Andrew Korybko. Perdonadme que es difícil decirlo. Andrew Korybko tiene la tesis de que lo que ha ocurrido en realidad es que se ha ido a la antigua alianza o détente, como se diría en francés, entre los hermanos mayores, que lo que está ocurriendo en realidad es que los americanos por detrás se acaban de amistar con los rusos un montón, diciendo tu territorio para ti, mi territorio para mí, deja más floja a China a un lado y no te alíes tanto con ella, y luego vamos a hacerle la puñeta a través de acuerdos con India, Corea del Sur, Japón, Taiwán, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una tesis completamente diferente a la que nos encontramos ahora mismo en medios. Este autor es bastante bueno, por cierto, le he leído varios artículos, es un tío potente. Y de hecho, se subiría a la tesis del nuevo orden mundial el último libro del malvado Henry Kissinger, donde decía el malvado Henry Kissinger que no había ningún tipo de conflicto geopolítico, geoestratégico entre los Estados Unidos y Rusia. Él en aquel momento hablaba del conflicto con el Islam y del conflicto con China. Y decía, ¿qué hacen Rusia y Estados Unidos peleándose? Yo fui en la lectura de ese libro hace 12 años que caí en la cuenta de algo que siempre había tenido ahí, los hermanos mayores. Claro, se muerden pero no se hacen daño.
se dejan espacios de influencia, siempre tienen canales de comunicación abiertos. Es decir, estas majaderías de la OTAN va a atacar Moscú y todo este tipo de tonterías que no iban a ningún sitio y que no tienen... A día de hoy yo quiero que vengan los especialistas a contárnoslo, que nos lo vuelvan a contar. Si la OTAN ha atacado a Moscú, no ha atacado a Moscú. Están los ucranianos defendiéndose como pueden y porque, en fin, están desarrollando una cierta capacidad tecnológica, se han aliado con británicos y con otros para que les envíen drones que tenían por ahí en almacenes y cosas así. Pero, en definitiva, fíjate que tenemos una lectura, que es la lectura de los chinos, que nos dice vamos a ser iguales, no la líes porque en la historia se ha solido liar, y tenemos una lectura de este analista que lo que nos dice es, ojo, que los hermanos mayores vuelven a la mesa y no se está dando cuenta nadie. Y luego yo creo que tenemos también el enfoque de geopoder, que es que Donald Trump ha hecho una jugada maestra. Ha estrangulado a China, las formas hay que guardarlas, evidentemente, pero ha estrangulado a China y le ha dicho, ¿quieres seguir continuando siendo el aprendiz de hegemón, la potencia asistida, trabajando con nosotros, pero sin venirte arriba como te estabas viniendo? ¿Sí o no? Esa es la tesis que tenemos más o menos en Geopoder, ¿no? Pero estoy planteando las tres tesis para que veamos, oye, la postura de los chinos, la postura de, vamos a decir, un tipo intermedio que está leyendo entre bambalinas y la postura nuestra, que nos hemos quitado el sombrero con el malvado presidente Trump, que es un tío muy malvado, pero que pensamos que ha hecho una jugada muy interesante y yo te robaba una idea que habíamos tenido en una conversación privada, pero admití que era tuya, no mía, que tú me dijiste, José, un tío de Apple, de estas super compañías, de Tesla, de no sé qué, no se monta en un avión a que lo humillen en Pekín y le baje el precio de las acciones. O sea, porque vuelve y se lo sacan a gorrazos del despacho, ¿no? Entonces, bueno, te devuelvo la palabra y con mucho interés de escuchar tus reacciones, tus criterios. Sí, muchas gracias, José. Bueno, yo voy a empezar por la cuestión de Tucídides. La referencia, ¿no?, a la situación de Tucídides ahí que se ha dado por parte de los chinos. Mencionar lo siguiente. Supongo que viendo cómo han articulado ese concepto en su comunicación, supongo que China se identifica con Atenas, siendo que Atenas era la potencia emergente en su momento y Esparta la consolidada, que sería más bien Estados Unidos. Bueno, me llama la atención que China se identifique con Atenas, democracia, China como que no, potencia naval, China como que tampoco, y en últimas, si mal no recuerdo, la potencia que pierde el conflicto fue Atenas. Bueno, dejo la cuestión ahí. Como podéis ver, me parece muy interesante. Me llamó mucho la atención cuando vi esa referencia en la comunicación oficial china. Luego, sí, muy probablemente. O sea, en los medios se ha presentado la visita de Trump como si fuera a pedirle algo a China. Y yo creo que esa visita no tuvo nada de pedigüeño, más bien al contrario. Fue, como tú bien dices, a marcar una serie de, miren, tengo estas palancas para bloquearos en estos temas, el petróleo, hemos hablado también en el pasado del tema del helio, buena parte del helio, la producción de helio a nivel mundial se hace en Estados Unidos, pero también en Qatar, y con el conflicto de Irán se deshabilitó una central de producción muy importante y China está muy perjudicado por eso porque es un componente esencial para la fabricación de tecnología de punta actual. El helio permite enfriar los procesos de fabricación. Es muy importante, es un tema muy importante. Otra palanca muy importante que ha ejercido la administración americana. Los americanos fueron a decirle finalmente a China, este es tu papel, acompáñanos con ese papel, obviamente. Y luego para extenderme un poco sobre la cuestión de los hermanos mayores, sí me parece que está muy claro. Ese autor al que mencionas finalmente coincide con las tesis de Geopoder y es muy notorio que incluso en los medios rusos están preguntándose, pero bueno, esta alianza pragmática que tenemos con China, ¿cuál es su profundidad? Y ya se nota y se denuncia
que la actitud de China es pragmática y oportunista, cuando en realidad los rusos lo que buscan son relaciones de cooperación estratégicas, profundas, y que son seguramente las que tienen ya con Estados Unidos y que van a tratar de profundizar aún más. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Finalmente, la ecuación ganadora muy probablemente sea la de los hermanos mayores en un momento dado funcionando para contener aún más al poder chino. Y por último, la cuestión de Europa. Europa que está de espectadora. Justo una semana antes de la visita de Donald Trump, hubo una visita muy importante de la Unión Europea a China. Y cuando teníamos a una administración americana y la administración china que estaban hablando de recursos, energía, inteligencia artificial, microchips, comercio, potencia contemporánea, pues la misión de la Unión Europea únicamente habló de valores, de la defensa de los valores democráticos, señales políticas. Entonces teníamos ahí un ejercicio entre estas dos visitas, bueno, tres, porque esta semana, ya a lo mejor lo comentaremos la semana que viene, estuvo la visita de Putin a China. En un tiempo muy corto, los tres actores han visitado China. Y en todo caso, la administración norteamericana, la visita estaba bajo el paraguas del realismo y la visita europea bajo el paraguas del idealismo institucional. Entonces, bueno, no sé si he sorteado las preguntas que me planteaste, pero en todo caso, para cerrar de nuevo con la cuestión de Tucídides, me pareció que fue muy ocurrente, pero también me pregunté si, o sea, cuál fue si fue realmente muy oportuno adoptar ese ejemplo de la historia que es tan legendario. Con la de ejemplos tan interesantes que hay de las guerras chinas del siglo I. Hay libros deliciosos, ¿no? Para poner ejemplos de la China clásica muy interesantes, ¿no? Pero bueno, me aventuro, si te parece bien, voy dejando a un lado que, en fin, la antesala de esa visita de Putin a China ha movilizado una suerte de maniobras de guerra nuclear con 65.000 soldados, 200 lanzaderas de misiles, en fin, algo así como muy impresionante y que seguro que a la gente que sigue Russia Today y Scott Ritter y todo este tipo de gente, pues se van a quedar impresionados de lo que han visto allí, ¿no? Pero bueno, me atrevo a lanzar, en fin, un criterio que creo que es de placa tectónica y que son los criterios que nos gusta aquí en el canal, pienso. Te lo lanzo a ver qué te parece. Y es que por primera vez, desde que empieza el conflicto o la reaceleración del conflicto ruso-ucraniano, hay un vocabulario compatible sobre terminar la guerra de Ucrania entre Rusia, China y Estados Unidos. No quiero lanzarme la autoría de esta cuestión ni nada, pero por primera vez, desde febrero del año 2022, las palabras que se usan en las declaraciones oficiales del gobierno chino, el gobierno ruso y el gobierno norteamericano hablan de se acabó lo de Ucrania. Nosotros nos hemos atrevido a decir que el conflicto ya está con un pasito adelante, un pasito atrás, ahora mismo con los rusos, en fin, que han recibido en sus carnes, ¿no?, el daño de esos ataques vía drones, los rusos que probablemente estén pensando en dar un golpe en la mesa importante, ¿no?, para dejar la cosa ya terminada. Y yo simplemente llamo la atención al lenguaje. El lenguaje normalmente anticipa el cambio político, como decía el gran Antonio García Trevijano. Y en el lenguaje a mí me ha chocado que las tres grandes potencias del mundo hayan escrito al mismo tiempo el mismo tipo de lenguaje, un vocabulario absolutamente compatible, prácticamente alineado de Ucrania se acabó. ¿Qué opinión te parece este criterio? ¿Nos están adelantando algo que va a ocurrir ahora en verano? Como nos atrevimos a vaticinar, siempre hablamos con un porcentaje de posibilidades. Hablamos 70-80%, en ocasiones digo yo, bueno, nunca se sabe a ciencia cierta, ni vamos aquí de que conocemos a gente en los servicios secretos, ni historias de estas, pero sencillamente trabajamos con posibilidades y yo creo que esa alineación del lenguaje anticipa un cambio político importante. ¿Qué te parece? Y bueno, a la espera de lo que ocurra ahora con Irán y demás,
que no hemos entrado ni un milímetro, ¿no? Hoy, vamos, ni un segundo a hablar de esta cuestión, pero mejor que no la toquemos. Manuel, ¿qué te parece este criterio que aventuro? Pues a mí me parece que esa observación de la comunicación es absolutamente significativa. Primero porque esa alineación no es frecuente y el hecho de que se dé, pues probablemente es que conduce al resultado que mencionas. Lo de los tiempos, sí, la verdad no sabríamos determinar los tiempos en los cuales se va a ir solucionando este conflicto, pero sí me llama la atención una cosa, y es que muy probablemente durante esta visita de Putin a Pekín, hasta cierto punto los rusos hayan podido tener la oportunidad de medir la profundidad, como decía, y la importancia de esa alianza estratégica que tienen con China. Y en la medida de sus observaciones y análisis van a seguramente priorizar ellos también la alianza que tienen con Estados Unidos a nivel de hermanos mayores, como decimos aquí. Y seguramente eso les va a costar renunciar a algunos de sus objetivos finales en Ucrania. Esto es una negociación. Entonces, muy probablemente esos intercambios de fondos, toda esa serie de acuerdos que ya has mencionado en muchos programas entre Estados Unidos y Rusia, pues también la letra pequeña será que tendrán que renunciar a algo en su ofensiva a Ucrania, sobre Ucrania. Entonces sí, me parece que es muy acertado y creo de hecho que la coincidencia también de estos tres viajes, y sobre todo el viaje de Trump y de Putin a China, decía tres porque claro, son tres las partes involucradas, Estados Unidos, China y Rusia, como mencionabas, me parece que es muy significativo y bueno, y en últimas también hay algo muy importante, lo que decías, la cuestión de los servicios secretos. Aquí nadie tiene relación con servicios secretos. Pero en el fondo también, ¿por qué? Porque una relación con los servicios secretos te cohíbe o por lo menos condiciona tu independencia en el tiempo. Y bueno, yo creo que lo más apreciable y apreciado en estas reuniones y los comentarios de Geopoder es la independencia de criterio y la libertad. Entonces quería mencionarlo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Bueno, se nos ha acabado el tiempo que nos había dado nuestro compañero César Bobadilla para el programa de hoy. Me atrevo a lanzar la recomendación musical habitual, ¿no? Antes de despedirme de ti, Manuel, y darte las gracias por participar en el programa. Hoy traigo a la mesa a una músico canadiense extraordinaria, Tamara Lindemann, que trabaja en una banda desde el año 2006 que se llama The Weather Station, la estación de tiempo, la estación meteorológica, mejor dicho, que podríamos decir mejor en español. Saca un disco en el año 2025, está trabajando desde el año 2006 con la banda de Weather Station. Es una canción deliciosa que se llama Neon Signs, señales de neón, que aparte hay un sobrevuelo de un dron, ahora que estábamos hablando de drones, sobre Toronto. Y yo me atrevo a decir que Tamara Lindemann, actriz revelación cuando era muy jovencita y demás, muy conocida en la comunidad queer, ¿no? Canadiense y demás, ¿no? Como dicen ahora la gente moderna, yo creo que es la Joni Mitchell, ¿no? A día de hoy, la mítica Joni Mitchell canadiense, pues yo creo que es la Joni Mitchell de hoy, ¿no? Tamara Lindemann y su banda Weather Station, y bueno, espero que os guste la recomendación. Bueno, pues os damos las gracias a todos los que estáis en YouTube, a los que estáis en Locals, a los que estáis en Teledonosti en el País Vasco, a los que estáis en el canal 33, en fin, a todos los que nos seguís, sobre todo a nuestros suscriptores, que son los que hacen que nos podamos comprar estos cacharros para hacer los programas para todos vosotros. Y Manuel, venga, cierras todo el programa con algún tipo de aseveración o algún tipo de comentario, o nada, le mandas un abrazo a todos los seguidores y arreglado, como tú quieras. Sí, voy a hacer un comentario. Yo creo que los temas que hemos tocado en este programa son, como decía al principio, muy profundos, muy importantes, y allí es donde se mide la importancia de poder tener una capacidad de actuar en los sistemas políticos respectivos a nivel nacional, porque todos estos sistemas políticos están tomando una serie de decisiones que pueden y tienen en el día a día un impacto tremendo
en la realidad de los ciudadanos. No sospechamos hasta qué punto un Estado tiene los medios de incorporar y lanzar un proceso bélico en el cual finalmente las poblaciones pues están en primera fila, y las poblaciones deberían poder tener el derecho a expresar su interés dentro del funcionamiento de estas decisiones. Y a día de hoy en Europa, con lo que se está viendo que está pasando en Alemania, en Francia, en otros países, pues la verdad es que no es el caso. Entonces, como siempre, llamar, esperar a que ese poder ciudadano de poder decidir sobre su futuro sea una realidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, dejadnos vuestros comentarios, criticadnos todo lo que queráis, que nos encanta escuchar vuestros comentarios cuando son fundados y tienen honestidad y demás. Y bueno, suscribiros al canal, y os dejo con esa reflexión de Manuel, que eso sí es una maldad. Eso sí es una maldad de verdad y una carga de profundidad. Se ha esperado al final a decir lo más importante. Un abrazo para todos. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Hasta luego.